Seguimos con más noticias aquí en ProAgro y es momento de hablar de la situación de los productores y cómo está el cultivo en la zona chaqueña. Para hablar sobre este tema ya estamos en línea con el señor Uwe Hutter, digo bien, él es ingeniero agrónomo de Neuland. Vamos a hablar justamente acerca de cuál es la situación actual que se tiene en el Chaco. Ingeniero, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Estamos aquí dispuestos a compartir algunas informaciones. Vamos a centrarnos un poco en el Chaco Central. Yo estoy prestando mi servicio a la cooperativa Neuland, Colonia Neuland. Entonces es más el Chaco Central, donde yo puedo transmitir mucho con propiedad. Ingeniero, justamente para saber más acerca de la situación que tiene en la zona del Chaco Central, ¿cuál es la situación en atención también al factor climático principalmente? Hablamos de las características que son propias del Chaco que sobreexigen a los productores. Y en este sentido, ¿cómo están? Bueno, obviamente nosotros en esta región trabajamos sobre un plan de agrícola que tenemos al año, eh, pero está muy sujeto siempre a las condiciones climáticas. Es sabido por todos que el Chaco, de hecho, es una zona más calurosa y con una precipitación más irregular, independientemente a que la región oriental este año también tuvo un problema de sequía bastante fuerte. Nosotros venimos ya con el tercer año siendo castigados en ese sentido. Y no solamente la parte agrícola, sino también nos preocupa la parte ganadera, ¿verdad? Hay puntos donde llovió muy bien, pero en el gran porcentaje estamos con un déficit hídrico muy grande y aún estamos con temperaturas muy altas. Eso conlleva otra vez a que todo lo que hicieron cultivos de chía, por ejemplo, están teniendo dificultades en el desarrollo debido a las altas temperaturas y las ausencias de lluvia. Eh, en nuestro plan teníamos, para que alguien se pueda hacer una idea, teníamos previsto unas 15.500 hectáreas de agricultura. Dentro de eso está soja, maíz, sorgo, algodón, maní, sésamo. Pudimos apenas lograr 12.200, 12.300 hectáreas, y en donde ya tenemos una pérdida ya marcada o definida de 1.200 hectáreas y con un pronóstico de pocas posibilidades de lluvia durante la semana todavía que viene. Entonces, esa es una situación en la que estamos atravesando en este momento en esta zona y afecta inclusive hasta la región de Mariscal. Nosotros estamos a 100 kilómetros debajo, 80, 90 kilómetros debajo de Mariscal, y también esos sectores se sientan muy afectados en la producción soja y maíz. Ingeniero, mencionaba para hacer un repaso sobre los números, 15.000 hectáreas era lo que se tenía previsto, llegaron a las 12.000 y un poco más, y se habla ya de pérdidas de alrededor de 1.200 hectáreas. Sí, eso es la parte agrícola, ¿verdad? Es así, teníamos un plan de producción, de siembra, intención de siembra, digamos, pero tuvimos a partir del 15 de diciembre y todo el mes de enero prácticamente no teníamos lluvias, eh, era muy seco, no podíamos sembrar. Después vinieron unas lluvias a fines de diciembre, perdón, a fines de enero en algunos lugares. Entonces pudimos empezar el 7 de febrero, 15 de febrero. Son dos golpes de siembra muy fuertes que hicimos, pero justamente esas están ahora en riesgo. Algunos en riesgo de ser perdidas. Más o menos estimamos así rápidamente unas 5.000 hectáreas que de repente pueden también darse por perdida. Pero eso recién lo puedo decir con
muy bien el viernes, pero ya ahora, viendo que no hay probabilidades de lluvia, vemos que esto va a estar agravando bastante la situación. Es propio del Chaco. El Chaco no es una... hay un montón de factores que hay que tener en cuenta para poder tener un logro. Y uno de esos es acumular agua de lluvia. Eso fue bueno porque octubre, noviembre nos llovió bastante bien, pero la ausencia de lluvia después y los vientos fuertes y las altas temperaturas, porque este año en enero tuvimos temperaturas muy altas. Y eso no ha permitido que los cultivos que se hayan sembrado, o más que han sido pocos, que se haya sembrado en diciembre, no hayan logrado. Pero entonces estamos en esa situación. Y esa es la parte agrícola. También nos compromete, estamos muy comprometidos en la parte ganadera porque tenemos sectores que no están, el pasto ya terminó prácticamente. Es una época donde también ya no vamos a tener lluvias muy grandes, es difícil, rara veces ocurre, eso va a ser muy puntual, no una forma global que tengamos mucha lluvia, ¿verdad? Entonces, o lluvia en abundancia, muchos milímetros. Entonces, esa es un poco, o sea, no es un poco, es bastante preocupante porque ya tenemos que estar dando fardo, se está iniciando a dar fardo porque no tenemos pasturas, ¿verdad? No es tan grave como el 2020, donde en abril ya estábamos, o marzo, abril ya estábamos dando paro. Este año también estamos así otra vez, pero bueno, confiados todavía que podemos tener lluvia de repente de aquí a 15 días o 10 días. Si tengamos algo de lluvia, bueno, al menos las pasturas y eso pueden recuperarse un poco, pero ya no va a ser algo muy grande, digamos. Es bastante difícil porque tampoco tenemos grandes pronósticos. Ingeniero, si bien han logrado de estas 15.000 previstas, 12.300 aproximadamente, de las cuales ya se hablan 1.200, que podría acrecentarse inclusive a 5.000 en cuanto a pérdidas, estaríamos hablando de apenas 7.300 hectáreas de cultivo. Sí. Con un pronóstico reservado. Ahora bien, para que tengamos una idea, en tiempos en donde la situación era mejor, ¿de cuánto hablaríamos entonces? ¿De 15.000 versus 7.300 que se va a lograr? Sí, así mismo. Ahora, Lo que esperemos por el momento estamos en eso, no podemos, porque hemos hecho muchas siembras a finales de febrero e inicio de marzo, pero deben regularizarse o deben haber unas precipitaciones considerables para que esto dé, positivo, ¿verdad? Esas aún están reservadas porque están en una etapa todavía de formación, inicio de formación. Obviamente están todos ya en un cuadro de observación de alto riesgo. Se sembró ya con riesgo justamente por las condiciones que se tenía en febrero y por la cantidad de máquinas que también que se dispone dentro de forma operativa no es tanta como para poder lograr 15.000 hectáreas en un mes. Eso es muy difícil. Entonces, para nuestras condiciones es muy difícil. Entonces, está distribuido hacia el mes de marzo y bueno, si vienen lluvias de aquí a 10, 15 días, lluvias considerables de 50 milímetros y algo así, ok, entonces aún tenemos esperanzas de que 7.000 hectáreas podamos cosechar. Pero por en cuando están en riesgo ahora 5.000 hectáreas y así como tú has dicho, estaríamos en un alto riesgo 7.000 hectáreas. Pero ya puedo decir definitivamente que 1.200 fueron pérdidas totales. No hay un retorno ni el más mínimo en eso porque no se, en parte ni se justificó si quiere intentar cosechar, ¿verdad? Entonces eso es una realidad. Pero eso es así, las condiciones, por más que uno hace bien toda la tarea, la planificación, y tiene en cuenta las recomendaciones técnicas para hacer una siembra, uno puede
le puede pasar esto. Ha ocurrido en otros años que se ha acumulado agua, se ha tenido una buena cobertura, pero si después también no te llueve, no te compone, si después tenés temperatura de más de 43 grados, más de 45 grados, y a veces todavía con viento sur, eso causa un daño muy grande y las plantas, la evapotranspiración es muy grande, son 5 milímetros, si no es más por día, entonces la pérdida resulta después ser muy grande. No es Ingenieros, fácil hacer agricultura en el Chaco, tampoco lo es imposible, porque si no, no estaríamos nosotros con esa superficie que se está haciendo hoy en día, que está por en torno de 200.000 hectáreas. Pero en este año es el tercer año consecutivo que estamos con dificultades. ingeniero, si hablamos de una distribución, tal vez en porcentaje, cuando hablamos de siembra, tendríamos que hablar de cuánto hoy día maíz, sorgo, en este caso soja solamente. Ok, está bien. Digamos así, por el mayor, lo que solemos plantar más en años normales, en la planificación, siempre está el maíz, ¿verdad? Y yo, esa es la recomendación que le doy, siempre insisto, que todo productor ganadero que se está iniciando en la agricultura, siempre esté iniciándose con maíz o con sorgo. ¿Por qué maíz o sorgo? Porque toleran bastante mejor, por más que el maíz necesita más agua que el sorgo tolera mejor todavía que el maíz, si hay una falta de agua. Entonces maíz es el que más se planta, porque yo también puedo después hacer un ensilado, si las condiciones no son buenas para el grano, puedo hacer un ensilado y dar a los animales, al menos hacer una terminación bien hecha en un menor tiempo y sacar un beneficio ahí. Muchos obviamente ahora lo están haciendo. Empecé a pensar cosechar maíz en grano, ya que tiene un precio muy bueno, ya lo están haciendo, ya están haciendo silos. Entonces, esas parcelas tampoco yo no puedo considerar una pérdida total, porque no, por hecho no hace grano, porque lo están aprovechando y lo están convirtiendo en carne. Entonces están convirtiendo el maíz en carne. Esa es una ventaja del maíz. La segunda orden de superficie que tenemos, mejor dicho, estaría el sorgo, y porque tenemos varios tamberos, entonces sí, se necesita una buena cantidad de sorgo. También aquellos que están transformando sus suelos de pasturas degradadas o viejas a agricultura, ellos también están arrancando con sorgo, eso es lo más apropiado. Y en el tercer lugar estaba normalmente el sésamo, ¿verdad? El sésamo en mayor volumen, pero las condiciones del mercado de la soja de este año ha desplazado un poco la superficie del sésamo y hemos llegado a hacer más cantidad de soja, por el entorno de 3.000 y algo hectáreas de soja. Entonces, maíz estaría por los 5.000, 4.000 y algo 4.000 más o menos de sorgo. Y sésamo este año estaríamos por los 1.300, 1.700. Previsto estaba 3.000 también de sésamo, pero después no vino la lluvia y no pudimos plantar sésamo en enero. Entonces ya después resultó febrero ya muy corto y ya se suspendió la parte de febrero del sésamo. Entonces, algodón no se pudo hacer, maní que se hizo se está convirtiendo ahora en fardos, no va a dar para cosechar grano de maní, va a pasar a ser fardo y bueno, se va a convertir eso en un alimento para animal, no es de alta calidad, pero al menos para sacar algún provecho de eso para suplementar durante el invierno. Ingeniero, muchísimas gracias por este completo informe. Valoramos mucho el trabajo de los productores de la zona del Chaco. Sabemos del esfuerzo, sabemos del compromiso y de hecho vamos a estar atentos siempre a lo que puedan brindarnos en detalles para dar a conocer a la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, ingeniero. Al contrario, el agradecido somos nosotros de que ustedes quieran compartir un poco la situación real de los agricultores, eso es bueno. El sector productivo, la ganadería, te cuento también, por eso estamos ya viendo cómo hacer reservas de invierno, esto siempre es la recomendación,
Y la agricultura es así. Hay épocas que son mejores, hay épocas que son difíciles y bueno, entonces uno lo hace ya a conciencia y sapiencia de que eso puede ocurrir. Y entonces, bueno, ahí estamos confiados en Dios de que pronto sean las lluvias y suficientes para poder terminar las 7.000, 8.000 hectáreas todavía restantes, que aún se tiene mucha esperanza sobre eso. De nuevo, muchísimas gracias y éxitos en nuestro programa y hasta pronto, sí. Hasta pronto.